Buenas tardes. Empiezo por presentarme yo antes de presentar a la protagonista de esta sesión. Soy Miguel Ángel Cortés, senador por Valladolid, y en nombre del presidente del Senado y de toda la Cámara quiero darles la bienvenida a esta conferencia más de este ciclo y presentar a María Vila. Me gustaría también hacer algunos comentarios sobre el programa. María Vila es no tan infrecuente, pero ciertamente atípico de alguien con una formación, digamos, convencional en el sector financiero, derecho, económicas, másters debidamente obtenido, experiencia profesional, y de repente pues decide que hay vida después de las finanzas y que se pueden hacer otras cosas, entre otras escribir algunos libros. Es muy joven, por lo tanto le queda mucha producción literaria por delante, pero desde luego desde muy joven, porque su primera obra es realmente una obra de juventud, sin embargo muy madura. Se ve claramente que apunta maneras. Y además ha decidido cambiar su orientación profesional y su actividad dedicada a la docencia escolar, y también pues, una conferencia como esta que hoy nos va a dar en este ciclo, sobre el que querría decir algo. Primero, felicitar a quienes lo han organizado. Me parece que la recreación de la historia y el afecto por la historia es algo muy de elogiar, y sobre todo en estos tiempos. Estábamos comentando antes cómo cuando yo estudié en el colegio, hace ya mucho tiempo de eso, pero 3 de los 4 grandes cuadros que hay aquí, en concreto estos 3, estaban en mi libro de historia del colegio. O sea, la toma de Granada era ese cuadro, el inicio de la regencia de María Cristina era este cuadro, que por cierto empieza nuestro autor de hoy, es Jové, muere en el 90 y le pasan los trastos a Sorolla, que es el que lo firma, pero respeta la traza y muchos trabajos preparatorios que había hecho Jover. Y de la conversión de Recaredo, cuando se hablaba de esto, era el que estaba en mi libro cuando yo tenía 10, 11 años, los recuerdo. Y hoy es esa época, la restauración en España, que muchas veces se ha pasado por encima de ella, ¿no? Y es un momento, la restauración alfonsina, la época de Cánovas, de Sagasta, que es verdad que termina mal, pero termina mal muy tarde, ¿no? Hasta que llega Primo de Rivera han pasado muchas cosas, y que se ha simplificado muchas veces con aquello simplemente del caciquismo, en que efectivamente degeneró, pero bueno, tampoco era una cosa. Sí, siempre había un Romero Robledo y siempre hacían alguna chapuza, pero ciertamente España en esa época es uno de los regímenes con la monarquía alfonsina de cabeza del liberalismo en Europa, y consigue momentos de gran prosperidad, sobre todo en el periodo de la guerra, cuando se mantiene la neutralidad en la guerra. Y esos políticos que entonces protagonizan la restauración, esa larga etapa, tienen un gran interés por la historia, por la cultura. Es decir, todo esto que se ve aquí, más la colección del 19 del Prado, que es probablemente la colección más numerosa, parece que son casi 4.000 cuadros los que están en el inventario del Prado del siglo XIX, se hace gracias a esa recuperación de la historia y a ese mecenazgo público, sobre todo. Es decir, son concursos, algo nos contará nuestra conferenciante, se hacen concursos nacionales, hay encargos que hacen el propio Senado, que tiene, después del Prado, yo creo que es la mejor colección de pintura histórica, pero muchas otras instituciones, las diputaciones, los ayuntamientos, empiezan a encargar cuadros que llegan a España pues un poco después de lo que había sido
Inglaterra, pues lo que empieza Walter Scott y todo el romanticismo de los prerrafaelitas y la recuperación de la historia. Ojalá ahora tuviésemos muchas instituciones como esta que nos acoge y se prestase toda esta atención a recuperar la historia de una manera que llegue a la gente y además a recuperarla con, no sé si con orgullo, pero por lo menos con satisfacción o por lo menos, digamos, con verdad. Pero en este caso lo hacían con orgullo, y además lo presentaban y así se decía. Muchos de estos cuadros hoy sería imposible hacerlos, ¿no? Porque serían demasiado católicos, demasiado machistas, demasiado militaristas, resulta que no se podrían hacer, resulta que no salen más que hombres, pues nada, fuera, y encima hay un cardenal, no se puede poner, entonces la corrección política lo haría imposible. Y como por otro lado, pues el mecenazgo público, lo que antes hicieron las instituciones, han dejado en alguna medida de hacerlo, y las cajas de ahorros, que durante mucho tiempo en España fueron grandes promotores del arte, como lo habían hecho antes las diputaciones o los ayuntamientos en esta época, pues se han ido al traste, y la verdad es que falta el mecenazgo público y el incentivo al mecenazgo privado. O sea que felicidades a quienes han organizado y siguen este ciclo de conferencias. Y María, muchas gracias por venir al Senado y tuya es la palabra. Gracias a ustedes. Buenos días. En primer lugar, les quería agradecer la asistencia. Yo suelo decir que vivimos en un momento de la vida en la que la cultura no está de moda. Es un hecho. O sea, hay cosas que están de moda y la cultura no es una de ellas, entonces pues agradezco más su interés. Como profesora de secundaria, no es ya que me encuentre, que alguna vez algún alumno me dice, pero señorita, ¿cómo voy a escribir a la chica que me gusta escribiendo qué con todas las letras? O sea, ¿cómo voy a escribir sin faltas de ortografía? Es que no la vuelvo a ver. Y dices, vaya, a mí en mi época me daba vergüenza escribir con faltas de ortografía y ahora pasa lo contrario. O te encuentras, pues, no ya que los alumnos, sino que los padres te preguntan que para qué se tiene que aprender su hijo los ríos de España, si lo puede mirar en Internet. Aquí hay, bueno, contó el otro día una anécdota curiosa a Emilio Lara sobre lo que él le contestaba. Emilio Lara, que vendrá la semana que viene, es también profesor de secundaria, es profesor de historia. Y él hablaba de lo que él les contaba a los alumnos, pero como lo van a tener ustedes aquí la semana que viene, pues se lo preguntan luego en el coloquio y no se lo cuento yo. Yo lo que les suelo decir es que tal vez esté equivocada, pero creo que hay un error generalizado en la concepción de la educación. Confundimos el colegio con la universidad. Yo os digo siempre, si es que sí, estoy de acuerdo, la universidad y las formaciones profesionales están para formar profesionales, valga la redundancia, pero el colegio no, el colegio está para formar personas. Y tradicionalmente lo que forma a personas, lo que nos ayuda a ser críticos, lo que nos ayuda a discernir y a ser un poquito escépticos son las humanidades. ¿Por qué les estoy contando este así rollo de exordio que parece que no tiene nada que ver con aquello de lo que voy a hablar? Porque yo hoy voy a hablarles a ustedes no solo del cuadro de Cisneros liberando los preciosos de Orán, no solo voy a hablar de la conquista de Orán, sino que también quería dar una visión de este personaje que tenemos hoy aquí en la sala, detrás de mí, al lado de Colón. Todo el mundo parece que conoce a Colón y Cisneros no es tan conocido, y hablar un poco de por qué estaba aquí. Yo, mi formación no es histórica, soy filóloga, con lo cual mi interés fundamentalmente está centrado en el personaje en sí, y luego, por supuesto, como autora de una novela de piratas, pues en la batallita en concreto, que la batallita siempre me parece emocionante, ¿no? Pero quería centrarme y quería darles a ustedes una visión del personaje. Porque la mayoría de ustedes, si yo les hablo del cardenal Richelieu, lo conocerán, habrán leído Los Mosqueteros, los tres mosqueteros de Dumas. A Dumas le debemos una imagen del cardenal Richelieu más o menos acertada, pero nos ayuda a situarlo en una época, a situarlo en un lugar. Claro, si yo les pregunto a sus hijos, posiblemente no hayan leído a Dumas, o igual sí, pero es posible que habrán visto películas de los tres mosqueteros, con lo cual la maravilla del cine, eso que nos vendría estupendo a los escritores de historia, que nos hicieran películas para que así todo el mundo las conociera, la maravilla del cine, habrán oído hablar del cardenal Richelieu. Pero claro, ya si les pregunto por el cardenal Cisneros, ¿dónde vivió? ¿Cuándo vivió? El dónde sí, o sea, lo de Cisneros fue en español. Hay que admitir que lo de Cisneros es relativamente actual, ¿eh? Hasta hace poco era el cardenal Jiménez de Cisneros. Le llamamos Cisneros ahora porque es más sonoro, ¿no?
Y es fascinante porque probablemente el que sea el mejor biografista actual de Cisneros, Josep Pérez, traza una comparativa entre el personaje de Richelieu y el personaje del cardenal Cisneros. Y la mayoría de los autores franceses, Josep Pérez es de origen francés y fundamentalmente estudia con los autores franceses y hacía un comentario curioso. Dice, es que realmente los autores españoles, al tratar de Cisneros, parece que lo asocian con el fanatismo, con la imposición, con un personaje pues, que intentó escalar en el poder. O sea, dan una imagen muy desagradable, muy negativa de Cisneros, mientras que si uno va a los autores franceses y estudia la figura de Cisneros, lo colocan clarísimamente por encima de Richelieu en cuanto a persona, por su calidad humana, por su integridad. Nunca quiso el poder, le llegó el poder de manera, podemos decir, casi colateral, ¿no? Como por las circunstancias, le llegó el poder de manera totalmente circunstancial y él siempre intentó emplearlo para el fin público, no para su propio bien, frente a Richelieu, que sí que buscaba su propio poder y sus propios intereses, pero no solo como persona, sino en cuanto a estadista, en cuanto político. ¿Vale? Fuera de España, a Cisneros se le reconoce como un político y un estadista totalmente adelantado a su tiempo. Aquí lo vemos como un fanático y nos quedamos con 2 o 3 ideas de lo que ha sido el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros se conoce poco y, como digo, lo poco que se conoce es una imagen que a mí me ha sorprendido, porque yo tenía un poco esa imagen, es un tío antipático, o sea, no hay más que verlo. O sea, nunca sale sonriendo. O sea, simpático no parece. Y es verdad que nos transmite esa sensación de distancia y no cae bien. Tengo que agradecerle a la Asociación de Escritores con la Historia a tener la oportunidad de haber profundizado mucho más en la figura de Cisneros y haberme dado cuenta de que en muchas cosas estaba equivocada. Hoy me gustaría trazar el perfil de quién fue el cardenal Cisneros, para que veamos un poco esa figura, y terminar, o cerrar, o seguir hablando de lo que fue y lo que supuso la toma de Orán, ¿vale? A la que le dedicaré también unos minutos. Y luego, por supuesto, abriremos el coloquio para que ustedes pues, intervengan y pregunten lo que estimen oportuno. Del cardenal Cisneros se suele decir que nació viejo. Nació viejo porque de su juventud, de su infancia, o sea, no sabemos casi nada de él hasta que cumple los 60 años prácticamente. Suponiendo que cumplirá los 60 años, porque como no sabemos casi nada de él, otra cosa que no sabemos es la fecha exacta de su nacimiento. Parece ser que nació en 1436, que era hijo de una familia de pequeños comerciantes y que estudió leyes, estudió derecho. Después las pocas pinceladas que tenemos, se va a Roma y ahí en Roma consigue, con su inteligencia, y en este caso probablemente con sus contactos, el primer Cisneros que conocemos sí que se nos presenta como un personaje advenedizo, un trepa que diríamos hoy, lo que consigue con sus contactos y con su inteligencia una bula de expectativas del Papa. La bula de expectativas lo que consistía era que en caso de que una persona fuera separada del cargo, él pasaría a ser el que lo ostentara. Consigue una bula de expectativas sobre el arciprestazgo de Uceda. ¿Y qué hace Cisneros? Pues una vez que tiene la bula de expectativas, denuncia al arcipreste de Uceda porque ha entregado un hombre que se había cogido a sagrado a la justicia civil. En la época, la justicia no era la misma. Estaban los tribunales eclesiásticos para juzgar al clero y los tribunales civiles para juzgar al resto de la población. Como la justicia eclesiástica era mucho más laxa, mucho más suave, mucho más comprensiva o piadosa, vamos a llamarlo así, que la justicia civil, lo que hacía mucha gente era que, sin llegar a ordenarse, se tonsuraban y en el momento que se tonsuraban, que se hacía la tonsura, ya podían acogerse a la justicia eclesiástica. Este fraude que se hacía no pasaba desapercibido al arcipreste de Uceda y entonces en el caso de este hombre, que fue un ladrón, que se acogió a la justicia eclesiástica y además entró en una iglesia para acogerse sagrado, pues el arcipreste no dudó en entregarlo a la justicia civil considerando que era un fraude porque realmente no era un eclesiástico. Cisneros aprovecha de las circunstancias, lo denuncia, consigue que sea separado del cargo y entra a ocupar el puesto de arcipreste de Uceda. ¿Qué ocurre? Que en ese momento el que está de arzobispo de Toledo, ¿vale?, diócesis en la que estaba el arciprestazgo de Uceda, era ni más ni menos que el arzobispo Carrillo. Si han estado ustedes viniendo aquí a las diferentes ponencias, a las diferentes conferencias o han estudiado un poco la vida de Isabel la Católica, les sonará el personaje del arzobispo Carrillo. El arzobispo Carrillo era un hombre tremendamente poderoso que en su momento, cuando se iniciaron las guerras de sucesión o los conflictos entre Enrique IV y su hermana Isabel, saben que era hermana solo por parte de padre, que eran madres diferentes,
tomó el partido de la decisión de apoyar primero a Alonso, hermano de Isabel, y luego a Isabel, enemistándose con el resto de los nobles que estaban apoyando a Enrique. Esta decisión la tomó porque consideraba que en un futuro él podría influir o podría ejercer todo su poder sobre la reina Isabel la Católica y que la controlaría y que sería al final, pues, en otras palabras, iba a ser el rey en funciones porque podría controlar a Isabel la Católica. El tiro le salió fatal porque todos sabemos el carácter que tenía Isabel la Católica. No me quiero detener en este personaje que me parece total y absolutamente fascinante. Creo que podríamos estar hablando de Isabel la Católica horas. Creo que no se le ha rendido el suficiente tributo a lo que hizo y a lo que supuso su reinado. Pero sí decir, por contar una anécdota que a mí siempre me resulta graciosa para hablar un poco del carácter de Isabel la Católica, sobre todo jovencita, que en el momento que murió Enrique IV, dejó como sucesora a su hija Juana la Beltraneja y se inició una guerra civil entre los partidarios de Isabel y los partidarios de Juana la Beltraneja. A Juana la apoyaba fundamentalmente el rey de Portugal y a Isabel la apoyaba Castilla. Se inició esta guerra, se inició este conflicto y en el primer combate el que iba de general de las tropas era Fernando el Católico, que enseguida se erigió en el rey soldado que acompañaba a Isabel. El primer combate, el combate en Toro, lo perdieron. Y como veían que estaban en clara situación de desventaja, Fernando se retiró y los primeros caballos que llegaron, los primeros jinetes que llegaron a darle esa noticia a Isabel, que estaba esperando en Tordesillas, Isabel, al ver que la noticia era que habían perdido la guerra, que se estaban retirando, airadísima, hizo matar a los caballos. A los primeros caballos que llegaron. No sabemos, no podemos saber si los caballos se refiere a los caballos literalmente o a los caballos metonímicos, es decir, a los jinetes. Lo cierto es que los mandó a lancear y cuando llegó dijo el rey católico una frase que me hace mucha gracia, dice: «Vos, señora, que por nacer está quien contentaros pueda». O sea, el nivel de exigencia de Isabel, bueno, estaba ahí y efectivamente pues a Carrillo le salió mal la jugada y Carrillo terminaría diciendo, cuando vio que no podía controlar a Isabel: «Yo la saqué de la rueca y la volvería a hilar», cosa que no consiguió. Entonces, bueno, volviendo a mi tema, estaba Carrillo de arzobispo de Toledo. Y no hizo ninguna gracia que este advenedizo hubiera decidido que él iba a ser hubiera decidido por estas malas mañas, hubiera conseguido por malas mañas llegar al arciprestazgo, sobre todo cuando él mismo tenía otras ideas sobre quién iba a ser el arcipreste. Así que mandó encarcelar a Cisneros. Cisneros estuvo 2 años preso en Uceda y 4 años preso en un castillo, el castillo de Santorcaz, que se utilizaba como prisión para los clérigos. Después de 6 años preso, se le permitió salir por intermediación de una condesa, la condesa Buendía, y cuando se vio en libertad se planteó, dice, ¿qué hago? ¿Sigo aquí en mis 13 intentando conseguir que me den el puesto de arcipreste de Uceda? Y considero que realmente estar dentro del ámbito de poder de Carrillo no le iba a llevar a ningún sitio, con lo cual renunció al arciprestazgo de Uceda y lo canjeó por el puesto de una capellanía menor en el arzobispado en el obispado de Sigüenza. Por aquel entonces estaba de obispo de Sigüenza el que pasaría a ser el cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza va a ser la figura que va a chocar con Carrillo. Cuando Carrillo ve que la reina Isabel la Católica no va a pasar por el aro y a hacer lo que él quiere, se convierte en su enemigo y vamos a encontrarnos realmente en el campo de batalla a los dos eclesiásticos vestidos con corazas y cascos y van a luchar en la batalla de Pelea Gonzalo, por un lado Carrillo y por otro lado el cardenal Mendoza, que es una cosa que igual nos llamaría la atención, que los hombres que lideraban las huestes fueran 2 prelados, cada uno por un lado. Bueno, pues en este caso lo que hace Cisneros es acogerse al ámbito de poder del cardenal Mendoza, lo cual le salió estupendamente. En muy poquito tiempo había adquirido el puesto de vicario general del obispo, o sea, vicario general del que sería el cardenal Mendoza, y hombre de confianza. En 1482 era el clérigo de España que más ganaba en rentas, sin llegar a hablar de los obispos. O sea, tenía unas rentas por los cargos religiosos de hombre, realmente para haber vivido bien toda su vida. Y sin embargo, entonces se produce un cambio radical, total y absolutamente, una transformación que solo se puede achacar a una transformación interior, a una conversión religiosa, a una llamada de la fe. Cisneros
renuncia a todos sus oficios, a todos sus privilegios, y en 1482 ingresa en la Orden de San Francisco, se hace franciscano. No queda claro, hay diferentes teorías sobre en qué convento entró. Se cree que fue el convento de la Salceda, pero digo que hay dudas al respecto. Pero lo que sí que sabemos es que se apartó completamente de la vida pública, se apartó de los privilegios, se apartó de esa vida que llevaba e hizo voto de pobreza, castidad y obediencia. Un voto que además vamos a ver que va a mantener toda su vida. Gonzalo Jiménez de Cisneros, como se llamaba, pasó a ser Francisco Jiménez de Cisneros, como será conocido, ¿vale? Y como digo, ese personaje que hemos visto al principio, advenedizo, que hace todo lo posible por escalar y por obtener poder y riquezas económicas, desaparece y vamos a encontrarnos con un personaje diferente. Francisco Jiménez de Cisneros, que es el personaje que ya va a existir, el nuevo cardenal, que será el cardenal Cisneros, el cardenal de España, que es este hombre totalmente volcado en seguir la regla franciscana. Él inició una reforma de todos los conventos franciscanos. Hay que tener en cuenta que los conventos, la vida que se llevaba en muchos casos, lo que llamaban los conventos conventuales, valga la redundancia, eran donde mandaban los nobles a sus hijos y tenían allí pues, el servicio y vivían estupendamente y ni de rezar nada, de seguir la pobreza poca y desde luego la obediencia menos. Y entonces Cisneros se esforzó por conseguir que se aplicara la regla y hacer una reforma entera de la orden desde dentro. Por los testimonios que tenemos, es evidente que sí que cumplió el voto de castidad. De hecho, hay una anécdota curiosa que cuando estaba viajando, él iba a pasar pasó por un palacio y le dijeron que se quedara en la casa señorial, en la casa consistorial, que no había nadie, y cuando él se fue a acostar apareció la marquesa y él automáticamente dijo: señora, me habéis engañado, lo que tenga que hablar conmigo lo habláis en el confesionario mañana. Y salió de allí y no durmió esa noche en la casa señorial en la que iba a dormir. Pero al margen del tema de la castidad, que posiblemente a día de hoy no esté muy bien visto, porque parece que para que alguien sea casto tiene que ser un misógino, cosa que no es el caso. O sea, Cisneros siempre admiró profundamente a la reina Isabel, fue el gran albacea, podríamos decir, de su legado, y además se preocupó muchísimo por la educación de las mujeres. Él llevaba libros a los conventos femeninos porque consideraba que las mujeres también tenían que estudiar, lo cual pues, fue una visión muy, muy avanzada, que probablemente también le viniera dada por el interés de la reina Isabel la Católica de la educación de la mujer. El momento de verdad en el que va a saltar a la vida pública o que va a volver a cambiar la vida de Cisneros y que va a hacer que no sea importante fue 1492. Sabemos que en 1492 los reyes católicos toman Granada, a principios, en enero, y hay que pasar a evangelizar a los moros. ¿Y a quién mandan a evangelizar a los moros? La reina Isabel la Católica propone que la persona que vaya a predicar el evangelio a Granada sea el que había sido su confesor, Fray Hernando de Talavera. Al mandar allá a Fray Hernando de Talavera, la reina Isabel la Católica se queda sin confesor y le pregunta al cardenal Mendoza, que ahora estaba de arzobispo de Toledo ya, ante la muerte de Carrillo, y le pregunta al cardenal Mendoza a quién propone como sucesor, como confesor. Y cardenal Mendoza no duda, le propone como confesor a Fray Francisco Jiménez de Cisneros. Cisneros acepta, pero con unas condiciones. Él no va a residir en la corte. Él no va a comer la comida de la corte y él no se va a hacer acompañar de un séquito. Solo le puede acompañar un hombre. Él seguirá residiendo en los conventos o las casas religiosas que haya más cerca. Y además, cada vez que la reina le llame, pues él irá, pero él se llevará su ración del convento o la mendigará para obtener la ración. Él no va a renunciar a su voto de pobreza y de obediencia. Entra como confesor de la reina y entonces se produce otro cambio que también va a determinar que él siga ascendiendo en esta escala de poder sin buscarlo. En 1495 muere el cardenal Mendoza y la reina Isabel la Católica tenía muy claro que quería que Cisneros fuera su sucesor. Esto fue una ruptura absoluta. Hay que tener en cuenta que el arzobispo de Toledo era el hombre más poderoso dentro de la península en materia religiosa. O sea, era el príncipe de la Iglesia de España, por decirlo de alguna forma. Tenía su propia corte, ostentaba todo el poder eclesiástico, ¿vale? Era una figura importantísima. Y la reina Isabel la Católica decide que quiere que el que sea el arzobispo de Toledo sea su confesor. Teniendo en cuenta que la bula papal
O sea, desde la muerte del cardenal Mendoza, la abuela papal llegó 9 días más tarde, parece que no se lo pensaron, o sea, que evidentemente tenía muy claro quién quería que fuera el sucesor de Mendoza. La reina Isabel la Católica cuentan que le entrega la bula a Cisneros y le dice, ha llegado esto de Roma. Cisneros la abre, la cierra y dice, es un error. Y coge y se marcha a Osuna con su familia porque ha ido a visitarlos. Y entonces la reina Isabel la Católica están 6 meses persiguiendo, entre comillas, a Cisneros hasta que le convencen y le dicen que tiene el deber, porque es un mandato del Papa, que tiene el deber de ser el arzobispo. Se ha dudado mucho, se ha planteado mucho el por qué los reyes católicos eligieron a un hombre que no era el hijo no venía de la nobleza, ¿vale? Cuando se había barajado como posibles arzobispos el sobrino del cardenal Mendoza, se había barajado como posibilidad el hijo natural de Fernando el Católico, el primero, Alonso de Aragón. Bueno, pues en lugar de ello cogen a un hombre que no es de origen noble, ¿vale? Del que casi no se sabe nada de su origen, un hombre totalmente humilde. Y además se ha planteado el que pudiera ser, primero para no volver a generar rencillas entre los nobles. Si elijo a este, no estoy eligiendo a este. Pero por otro lado, todos los nobles les iba a parecer mal la decisión, que fue lo que ocurrió. Se dice también que fue porque querían quitarle los reyes poder al arzobispado. El arzobispado de Toledo era muy poderoso y quisieron quitarle poder. Es más, cuando Cisneros va a acepta finalmente, le dicen los reyes, pero te vamos a reducir las rentas. ¿Vale? Ya no vas a tener estas rentas. Y entonces ahí Cisneros se plantó. Dijo, no, porque las rentas no son para mí, son del arzobispado. Entonces, las rentas se le siguen dando al arzobispado y gracias a que se plantó y que mantuvo las rentas del arzobispado, va a poder financiar, que financió él, la campaña del cuadro, que vemos aquí y que vamos a ver luego que está en esa sala, la campaña para la toma de Orán, ¿vale? Que la financió él. Y también con las rentas del arzobispado creó la Universidad de Alcalá de Henares y pudo patrocinar la edición de numerosos libros, el más famoso y el más conocido, la Biblia Políglota. Con lo cual, tenemos a Cisneros de arzobispo y la verdad es que realmente fue un cambio. Antes de Cisneros hay que recordar que el arzobispado, como les digo, era un cargo nobiliario en la Iglesia. O sea, hubo un momento en el que convivieron Carrillo, que tenía varios hijos, Mendoza, que directamente cuando llegaba con sus hijos los presentaba como estos son mis pecados, y venía con todos sus hijos, tan contento. Y luego teníamos a Fonseca en el arzobispado de Santiago de Compostela, que hubo 3 que fueron padre, hijo y nieto, que fueron arzobispos de Fonseca. Es más, Cisneros, que no tenía pelos en la lengua, le dijo a Fernando el Católico, según parece, ha hecho vuestra Alteza mayorazgo del arzobispado de Santiago, dado que pasa de padres a hijos, y quería saber si ha excluido a las hembras de la opción de recibirlo. O sea, que realmente la situación del clero en aquella época chocaba completamente con la visión que tenía Cisneros. Allá tenemos a Cisneros como personaje público. Aquí se produce en 1499, van a ir los reyes católicos a Granada, van a ver que eso sigue siendo totalmente musulmán y van a mandar a Cisneros. Su primera actuación pública va a ser un desastre porque lo único que va a conseguir es que se amotinen los elches. Pero es un tema que es apasionante, pero desgraciadamente no me da tiempo a extenderme. Luego, si quieren, en el coloquio hablamos de lo que fue la famosa quema de libros de Cisneros, pero porque nos quedemos solo con una pincelada, decir que ante la visión de Fray Hernando de Talavera, que era, bueno, nosotros con oración les vamos a convencer, Cisneros lo que propuso fue, bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer esto, conseguir esta unidad, que es lo que lleva buscando la reina Isabel la Católica desde el principio. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a los alfaquíes que mandan aquí en la ciudad, ofrecerles rentas, ofrecerles dinero para que ellos se hagan cristianos y que prediquen con el ejemplo. Los alfaquíes se hicieron cristianos ante lo que, se hicieron teóricamente, aunque Cisneros tenía muy claro que era solo aparente, cristianos ante lo que les ofreció Cisneros, y se hizo una quema de libros. La quema de libros no es una quema de libros, que luego es que se ha hablado, es que se quemaron 3.000 libros. Es una quema de libros, pero se quemaron solo Coranes y libros religiosos. No es que lo esté defendiendo, pero lo que quiero decir es que Cisneros no era un fanático que se puso a quemar todo lo que tuviera que ver con
cultura islámica. Cisneros cogió todos los libros de medicina, cogió todos los libros de matemáticas, los sacó de la quema y se los llevó a la Universidad de Alcalá. O sea, es decir, tenía muy claro que era un tema exclusivamente religioso, ¿vale? Bueno, esto ha provocado una serie de motines, los reyes consiguen resolver esos motines de forma relativamente rápida y además a los reyes a la larga les sale bien, porque cuando tomaron Granada, para poderla tomar de manera precisamente rápida, habían llegado a unos acuerdos, que eran las capitulaciones de Granada, por las cuales se les iba a mantener a los elches, a los cristianos convertidos al Islam, se les iba a mantener la posibilidad de que seguir siendo musulmanes. De hecho, cuando se quiso poner una inquisición en Granada, se dijo Fray Armando Talavera y también Cisneros que no tiene sentido poner una inquisición en Granada, porque la Inquisición no persigue a los que no son cristianos, sino que persigue a los cristianos que son herejes. En este caso, a los conversos que volvían a realizar ritos judaicos. En Granada no había judíos, estaba el caso de los elches, que por las capitulaciones de Granada no se les podía tocar, con lo cual no tenía sentido una inquisición en Granada. Aunque puntualmente funcionó como inquisidor en Granada. Bueno, ya digo, ¿qué pasa? Que gracias a este motín, a este levantamiento que provocó Cisneros, los reyes católicos dijeron: estos señores han roto las capitulaciones de Granada, se acabó. Ahora ya podemos decirles que tienen que elegir entre convertirse o quedarse o marcharse, ¿no? Que fue un poco lo que, a la larga, insisto, que a los reyes católicos les vino bien porque les permitió romper esas capitulaciones. Bien, el momento que va a ser trascendental es la muerte de Isabel la Católica. Cisneros ha estado ligadísimo a Isabel la Católica y había establecido en su testamento que cuando ella muriera, para Isabel la Católica le ocurrió algo terrible que hizo que se apartara del poder. Isabel la Católica había preparado al perfecto rey, que era su hijo Juan. El príncipe Juan habría sido el rey que habría unido las coronas de Castilla y Aragón y estaba preparado lo había preparado para que pudiera ser ese rey que necesitaba España y que no se dejara manipular por los nobles. Juan murió al poquito de casarse y pasó a ser la heredera su hija Isabel. Isabel estaba casada con Manuel Afortunado de Portugal. Murió en el parto y tuvieron un hijo, que es el príncipe Miguel. El príncipe Miguel, si hubiera vivido, habría cambiado completamente nuestra historia. Miguel, el príncipe, habría sido, porque así lo juraron, heredero de Portugal, de Castilla y de Aragón. Habría unificado toda la península. Además, la reina Isabel la Católica, cuando murió su hija, se llevó a Miguel, lo educó ella, lo tenía ella. ¿Vale? Lo crió ella como si fuera su hijo. Miguel falleció con 2 años, lo cual le terminó de desgarrar el corazón a Isabel la Católica, que se alejó de la vida política. A la muerte de Isabel la Católica, ella había establecido en su testamento que en caso de que su hija Juana, que la había dejado muy preocupada, porque la vez que había estado en España se había quedado muy preocupada con la salud mental de Juana, que en caso de que su hija Juana no regresara a España, no quisiera ser reina o no estuviera capacitada, pues que el regente sería Fernando, su esposo Fernando. En cuanto muere la reina Isabel la Católica, Fernando el Católico, que nunca se lleva bien con Cisneros, pero lo respeta muchísimo, lo primero que hace es llamarle. Dice: ¿qué hacemos? Y Cisneros le dijo: evidentemente hay que decir que Juana la loca, vamos, que Juana está loca, perdón, hay que declarar a Juana incompetente para reinar, porque si permitimos que Juana reine, el que va a reinar va a ser Felipe el Hermoso. Que reine Felipe el Hermoso, que es totalmente afín a Francia, que no se ha criado en España, que no siente ningún tipo de apego por España, no es lo que queremos. Entonces vamos a declararla loca. Y a continuación le dijo al rey una serie de pautas de lo que debía hacer si quería conservar el poder. Mira, aquí en Castilla la Vieja hay muchos nobles que están interesados en que no seáis el rey, porque os habéis asegurado de controlar a los nobles, de quitarles poder a los nobles, pero si os venís a mi arzobispado, a Castilla la Nueva, ahí encontraréis el apoyo, porque yo os aseguraré de que no tengáis problemas, y además convendría adelantarse y crear una especie de milicias o de ejército para sofocar cualquier rebelión de los nobles. Fernando no hizo caso a nada de lo que le dijo Cisneros y capituló con Felipe el Hermoso. Decidieron que harían en un concordato un gobierno compartido, que Felipe el Hermoso no realizó, y los nobles, en cuanto Felipe el Hermoso llegó a España, pues se levantaron contra Fernando, que tuvo que marcharse a Aragón. Posteriormente, con la muerte de Felipe el Hermoso, Cisneros volverá a ser regente.
Cisneros era regente, no volverá luego. Cisneros era regente, porque nada más morir Felipe el Hermoso dijeron, ¿a quién ponemos de regente? Y dijeron, a Cisneros. Dijo Cisneros, perfecto, yo soy regente. Y acto seguido escribió a Fernando el Católico, le dijo, ven corriendo, que yo voy a mantenerte el trono mientras pueda. Regresó Fernando pasó a ser regente de Castilla durante un tiempo, y además ahí Cisneros, como político, hizo lo que probablemente sea más interesante, que es que convenció a Fernando el Católico para que en su testamento no dejara Castilla en manos de lo que quería hacer de su segundo hijo, de Fernando. Dijo, si dejas Castilla en manos de Fernando, cuando vaya a llegar Carlos I, que es el heredero, se va a montar una guerra civil terrible entre los dos hermanos. Porque Fernando se había criado en España y lo sentían como español. Tu mujer ha dejado heredero a Carlos I. No metas a Fernando. Y eso fue probablemente la decisión que consiguió, la que hizo que Carlos I terminara reinando en España, porque si se hubiera hecho lo que Fernando Católico había propuesto en su testamento, la guerra civil se habría producido sin lugar a dudas. Entonces podemos ver que realmente Cisneros aparece como un personaje, ya digo, cuando muera Fernando el Católico va a ser de nuevo el regente durante los 2 años que tarda en venir Carlos I. Parece ser, según cuentan, que los nobles que acompañaban en la corte a Carlos I hicieron todo lo posible porque Carlos I nunca se reunía con Cisneros, le tenían miedo a Cisneros y su visión de el Estado tiene que ser fuerte, los reyes no pueden supeditarse o dejarse llevar por lo que diga la nobleza, hay que básicamente advertirle cuáles eran los riesgos reales en España y de los nobles en España. Pero se aseguraron los nobles de que Carlos I, cuando llegó a España, estuviera dando vueltas por España, cuando en principio se iban a encontrar en Valladolid, y durante 6 meses, que fue lo que tardó en morir Cisneros, no se llegaron a encontrar. Una figura, como les digo, realmente preocupada por España, una figura que había crecido en guerras civiles y había visto la solución en los reyes católicos, que admiraba profundamente la labor de Isabel y que como político tuvo la maravilla, la visión de coger y decir, los reyes solo son funcionarios, por eso digo que se adelantó muchísimos años en la visión del Estado. O sea, los reyes se deben a su pueblo, se deben al Estado, no son los propietarios de su tierra, sino que la tienen para hacer el bien mientras que están aquí. Una visión, ya digo, completamente novedosa y que él mantuvo durante toda su vida. La muerte de Isabel la Católica conllevó también otro tema. En el testamento os había dicho Isabel, importantísimo, y que no ceséis en la guerra en África. No ceséis en la guerra en África y así, no ceséis con la conquista de África. Cisneros, que como digo, siempre se preocupó por seguir los mandatos de la reina Isabel, le propuso a Fernando realizar una especie de cruzada por todo el norte de África e intentar tomar Jerusalén. Consiguió además realizar una serie de informes de todas las fortalezas que había en la costa, de los ejércitos que había y demás, porque además el tomar el norte de África tenía importancia no solo como frontera, sino por la situación real. Claro, ahora parece que queda un poco, está mal visto decir que es que los moros eran terribles. Pero la visión que tenían la gente del Imperio turco era terrorífica. Voy a permitir leerles un párrafo muy corto del historiador Manuel Fernández Álvarez, miembro de la Real Academia de la Historia, un párrafo que creo que dibuja perfectamente lo que era la sensación que tenían las personas respecto al Imperio turco. Dice, de una crueldad pavorosa con aquellos pueblos que osaban resistirles, empalando hombres, el horrible tormento que desgarraba a las víctimas, sentándolas brutalmente sobre recios troncos terminados en afilada punta que les penetraban por el ano, violando mujeres y degollando chiquillos y ancianos, imponiendo por lo tanto el terror con su sola presencia, esclavizando y deportando al más duro de los cautiverios a los supervivientes, hasta dejar despoblados territorios enteros. El terror, eso es lo que producía la mera voz de que llegaban los turcos. ¿Vale? Eso es a lo que se enfrentan, eso es con lo que crece Isabel la Católica, eso es lo que tenemos en el Mediterráneo. ¿Vale? Hay que recordar que 2 años después del nacimiento de la reina Isabel la Católica se había producido la toma de Constantinopla y ninguno de los reyes cristianos había hecho nada. Ahora falta que esa niña que había nacido 2 años atrás se haga reina para plantarles cara a los moros y expulsarlos de la península. Es así. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa preocupación estaba ahí. Cisneros se pone en contacto se reúne con Manuel I de Portugal, con el afortunado, y con Enrique VII de Inglaterra y deciden montar una cruzada para tomar el norte de África. ¿Qué ocurre? Que en ese momento llega Felipe el Hermoso, Fernando no es un momento, entonces esa cruzada se queda pospuesta sine die y lo único que consiguen es tomar unas determinadas plazas en el norte de África.
Las plazas que consiguen tomar, bueno, hay que tener en cuenta que en 1476 habían tomado ya un pequeño puerto, que era Santa Cruz de Mar Pequeña, que estaba en Ifni, en Marruecos. También habían conquistado las Canarias, cosa que le había preocupado mucho a Isabel la Católica, porque aunque luego las Canarias fueron el puente a América, inicialmente iban a ser para tomar África. ¿Vale? Las Canarias, en 1497, el duque de Medina Sidonia había tomado Melilla, ¿vale? También avalado por Isabel la Católica, y Gibraltar se tomó en 1502, y además, de hecho, es curioso porque la reina Isabel la Católica habla de lo importante de la plaza de Gibraltar y de que nunca se puede dejar caer en manos enemigas. Me parece gracioso ese comentario. Bueno, lo cierto es que en 1505... Bueno, en 1503, además, había habido un ataque de los piratas bereberes a las costas de Gandía. Habían entrado a las costas de Gandía, habían saqueado Gandía y se habían llevado 150 cautivos, con lo cual, sin contar con toda la piratería que había en el Mediterráneo. Con lo cual, en 1505, Cisneros le insiste a Fernando, que digo que está ahí justo a caballo con la llegada de Felipe el Hermoso, en que hay que tomar el norte de África. En primer lugar, Mazalquivir. Mazalquivir era una fortaleza de piratas. Fundamentalmente había piratas berberiscos en Mazalquivir. Fernando el Católico alega que no tiene fondos y Cisneros decide que adelanta él el dinero para contratar a 4.000 soldados. La toma de Mazalquivir se la llevó a cabo Diego Fernández de Córdoba. Fue una toma muy sencilla porque realmente por las tormentas se demoró la fecha de llegada a Mazalquivir. Iban a haber salido mucho antes y tuvieron que quedarse en Málaga aprovisionándose. Y cuando llegaron a Mazalquivir, la mayoría de los bereberes, pensando, como no venían, que habían cambiado los planes y que se iban a ir a otro sitio, pues habían dejado la fortaleza relativamente vacía. Entonces ellos lo que hicieron fue desembarcar en un alto junto a Mazalquivir y... tengo una pelea con el micrófono hoy. Desembarcar en un alto junto a Mazalquivir, y entonces allí les pidieron la rendición y los piratas les dijeron que, esto era el día 11, que hicieran una tregua hasta el día 13, que si no venía el rey de Tremecén a auxiliarles, que le entregarían la fortaleza sin luchar. Les pareció bien y sin luchar, efectivamente, el día 13 de septiembre no llegó el rey de Tremecén y entregaron Mazalquivir. Nada más tener Mazalquivir, bueno, pues Cisneros dijo, hay que colonizarlo y seguir. Nada, imposible. Había llegado Felipe el Hermoso, había un ambiente casi de guerra civil en España y no era el momento de continuar la conquista de África. Pero en 1507 habíamos dicho que la persona que tomó Mazalquivir fue Diego Fernández de Córdoba. Diego Fernández de Córdoba se dedicaba a hacer correrías para aprovisionarse, porque en Mazalquivir no tenían provisiones. Entonces hacían correrías y se provisionaban. En una de ellas, en el regreso, los bereberes habían creado un ejército que se interpuso entre Mazalquivir y el pequeño ejército de españoles, y mataron a 2.000 españoles, lo cual pues, les dejó... supuso un golpe terrible, un golpe que ayudaría a Cisneros, en cuanto Fernando volvió a ser regente, ayudaría a Fernando Cisneros a decirle, hay que seguir, Mazalquivir no puede aguantar sola, hay que seguir conquistando el norte de África. Fernando el Católico volvió a decir que no tenía dinero, que Cisneros dijo, no pasa nada, yo pagaré la conquista de Orán. Yo pagaré la conquista de Orán, yo te lo adelanto, luego me lo devuelves, pero bueno, para el rey era todo victorias, porque de cada victoria de las tropas españolas el rey se queda con una quinta parte de los botines, con lo cual, bueno, pues se iba a pagar sola la campaña. Bien, entonces el rey decidió que siguieran adelante y puso como capitán a Cisneros y como lugarteniente, que realmente iba a ser el general, a Pedro Navarro. Este Pedro Navarro, bueno, a Cisneros no le hizo ninguna gracia. Cisneros esperaba que el propio rey Fernando el Católico tomara Orán, o que por lo menos le mandara al gran capitán, a Gonzalo Fernández de Córdoba, pero no. Le manda a Pedro Navarro. Pedro Navarro había pasado a ser un hombre de confianza de Fernando el Católico. Era un soldado de fortuna. Lo había, de alguna forma, pues decir, adoptado el gran capitán de un naufragio. Este hombre era soldado de fortuna que estaba a las órdenes del Marqués de Cotrón en Valencia. El Marqués de Cotrón en principio era un corsario que lo que hacía era luchar contra los piratas, pero también luchaba un poco de vez en cuando contra las tropas españolas, por si acaso, ¿no? Y entonces, en un encuentro entre las tropas, entre los buques del gran capitán y el Marqués de Cotrón, lo hundieron y se quedaron con probablemente el mejor botín. Fue este Pedro Navarro, que pasó a quedarse a las órdenes del gran capitán. El gran capitán lo nombró conde de Oliveto y, curiosamente, todos los nombramientos que hizo el gran capitán, Fernando el Católico los deshizo
pero el conde de Oliveto lo dejaron y Pedro Navarro pasó a ser uno de los hombres de confianza del rey. Pero, insisto, va a ser siempre un soldado de fortuna. Bueno, pues con Pedro Navarro, de lugarteniente, deciden reclutar gente. La gente que reclutan fundamentalmente van a ser labradores de Toledo y de Guadalajara y los tercios italianos que venían con Pedro Navarro. Salen de Alcalá, se detienen en Toledo y llegan hasta Cartagena. En Cartagena se aprovisionan, allí crean un pequeño ejército, tenían 10.000 hombres de a pie, 4.000 a caballo. El hombre que lideraba las tropas a caballo era un sobrino de Cisneros, García de Villarroel. Y bueno, entonces tenían 10 galeras y luego 80 naves para desplazar a los hombres hasta Orán. El 16 de mayo, dentro de poco vamos a poder celebrar el aniversario de la toma de Orán, el 16 de mayo zarparon desde Cartagena, llegaron el 17 ante Mazalquivir, ¿vale? Y en Mazalquivir dijeron, bueno, vamos a desembarcar y tomaremos Orán. Mazalquivir y Orán estaban una frente de la otra, bueno, una al lado de la otra en la costa, y las separaba una sierra. Pedro Navarro dijo, bueno, no quiso que desembarcaran los caballos porque no quería que el sobrino del cardenal se llevara nada de la gloria, pero allí se desembarcaron los caballos también, los caballeros. Y al día siguiente, el día 18, iniciaron la toma de Orán. ¿Cómo lo hicieron? Pues ya los navíos volvieron a colocarse delante de Orán y a prestar su artillería, mientras que los hombres intentaban tomar Orán desde la montaña. Se cuenta que en la escalada los primeros en llegar fueron los hombres de Guadalajara, ¿vale? Los mismos que fueron los primeros en llegar en las Navas de Tolosa, ¿no? Los hombres de Guadalajara, pero que es verdad que cuando estaban subiendo la montaña, parece que la montaña estaban apostados los moros, parece ser que les fallaron las fuerzas y entonces Cisneros decidió que eso de que la caballería no podía subir la montaña, que era una tontería, y mandaron a la caballería para arriba, lo que les dio muchísimos ánimos, y cerca de las 3 de la tarde se calcula que habían tomado lo alto de la sierra. Considerando que ya eran las 3 de la tarde, que todavía había que bajar y tomar toda la ciudad, Pedro Navarro propuso que lo dejaran para más adelante. Cisneros dijo que no, que ya que estaban ahí arriba, que siguieran. Y entonces, efectivamente, pues, bajaron la sierra persiguiendo a los moros que intentaron refugiarse en la fortaleza de Orán. La fortaleza cerró las puertas y básicamente fue pues, una masacre de los moros que estaban intentando entrar. Posteriormente, en teoría, y aquí sí que hay versiones diferentes, se escaló la muralla de Orán, ¿vale? Se entró y se abrió. Las malas lenguas dicen que en absoluto, que los reyes católicos cuando tomaron Granada habían dejado ya infiltrado a una persona, a unos moros que posteriormente serían los que abrirían la puerta desde dentro una vez que llegaran las tropas y que por eso no tenía tanto interés Cisneros en tomar Orán porque sabía que podrían tener a alguien que les abriera la puerta. En cualquier caso, cuando abrieron la puerta entraron las tropas españolas, los moros se fueron a refugiar, algunos en la mezquita y otros en la fortaleza, en el castillo interior, en el Albaicín, y les pasó lo mismo, buscando la llave de la Alcazaba, mientras que estaban intentando entrar en la Alcazaba, también llegaron los españoles y los masacraron, hicieron muchísimos muertos y muchísimos enemigos. Ahora les doy los datos. Y ahí cuentan que los que se habían metido en la mezquita, allí los cántabros, los que subieron allí fueron un pequeño reducto de cántabros que se había unido a las tropas. Los cántabros subieron, escalaron al alto de la mezquita y 2 hermanos cántabros se santiguaron y dijeron, por Santiago, rompieron el techo de la mezquita, se metieron allí donde estaban metidos todos los moros y empezaron a matar gente y los otros saltaron detrás. Con lo cual también tomaron la mezquita y antes de que se hiciera de noche habían tomado toda la ciudad de Orán. Las crónicas es muy gracioso porque consideran que la toma de Orán fue un milagro, que ese día tuvo muchas más horas. ¿Vale? Que el sol no se puso, que desde que en el alto de la sierra a las 3 de la tarde vieron que tenían que tomar todavía toda ciudad, aquella tarde duró infinito. Dicen las crónicas, esto fue cosa maravillosa, que subida a la sierra, que parecía que se quería ya poner el sol, duró el día más de 5 horas y cuantos hay en la hueste estaban maravillados de esto. Otro historiador dice, Dios alargó el día como en tiempos de Josué, tanto que los mismos moros confirman que lo vieron claramente. O sea, queda clarísimo que hubo un milagro, de hecho luego intentaron santificar a Cisneros por el milagro de que el día se hubiera alargado y hubieran podido tomar Orán. Pero lo cierto es que tomaron Orán, las bajas de los moros fueron terribles, cuentan que tuvieron 12.000 bajas, aproximadamente 4.000 fallecidos y 8.000 prisioneros, y que los españoles, hay unas que dicen que murieron 30, otros que dicen que murieron 3,
función de las crónicas, bueno, creo que cualquiera de ellas está claro que no puede ser muy objetiva, pero lo cierto es que los números, aunque no fueran reales, sí que nos dan a entender que las bajas españolas fueron muy, muy escasas, mientras que las bajas moras pues fueron increíbles. Por cerrar, para decir un poco lo que fue, dicen que en este momento del cuadro, que además cuando lo hizo Jover y Casanova, lo hizo basándose en la historia que había escrito Modesto de la Fuente. Y Modesto de la Fuente había puesto: lo que más lisonjeó al pontífice y general fue el gusto de abrir por sí mismo los calabozos subterráneos y dar libertad a 300 infelices cautivos que gemían allí entre cadenas. Recordamos que en Gandía habían tomado 150, pues otros 150 que venían, que hubieran estado tomando de las naves que saqueaban. Entonces, pues el momento ese fue un momento que hizo feliz al cardenal el poder liberar a los presos, a los cautivos españoles. Cisneros no se llevó nada de botín, salvo, una vez más, los libros, ¿vale?, que él tomó para la Universidad de Alcalá. ¿Vale? Y, por supuesto, bueno, pues, los cerrojos de la ciudad, que ahora mismo pues, aparecen, están guardados en una pequeña iglesia. Ya por cerrar del todo, hay que decir que años más tarde, Juan de Austria, el hijo de Carlos I, iría a Orán y vio que allí tenían todavía guardado el capelo cardenalicio. El capelo cardenalicio se ve ahí, lo lleva puesto en la espalda, es el sombrero del cardenal, el capelo cardenalicio, y dijo Juan de Austria estas palabras que recogieron: grande fraile fue aquel que gobernó 2 veces a España. Inmediatamente entre una y otra echó a cordonazos los moros de esta ciudad, aumentando el señorío español. Ese fue Cisneros, una figura que casi no conocemos y que, sin embargo, pudo, si las cosas le hubieran salido bien del todo, si luego no le hubieran deshecho todo lo que él había hecho, entre otros, bueno, pues, Carlos I y el resto de los Austrias, pues habría supuesto un avance increíble. Intentó Fernando el Católico que le ordenaran papa. También suelen decir, aunque esto, claro, esto es lo que se llama ficción histórica, y sí, ¿no? Si realmente a Cisneros lo hubieran ordenado papa y hubiera podido realizar la reforma que él estaba intentando hacer en el clero desde dentro, pues es posible que nunca se hubiera producido el cisma, que nunca se hubiera separado la Iglesia. Y bueno, en general, la verdad es que es una figura de un hombre totalmente adelantado a su tiempo, fascinante, que no le importaba luchar. Cuentan, perdón, que es que esta anécdota me encanta, me cuentan que cuando estaban en Toledo preparando las tropas y estaba Cisneros viendo cómo entrenaban los soldados que se iban a llevar a Orán, le dijo Pero Navarro: aparte de que te va a molestar la pólvora. Y él dijo: no, a mí el olor de la pólvora en la guerra me gusta tanto como el del incienso en la iglesia. O sea, que realmente era un hombre hecho a todo, preparado para todo y totalmente adelantado a su tiempo. Así que muchísimas gracias por su atención. Y abrimos el turno de preguntas. Me voy a sentar. Buenas tardes. Bueno, pues si se han fijado, decirles que María Vila es la escritora más joven en estos momentos de la asociación y una de las que hacemos trabajar más. Abusamos un poco. Es la que lleva nuestras redes porque el resto en estas cosas somos un poco analfabetos tecnológicos. Entonces María parece que se desenvuelve un poco mejor que nosotros. Quiero darle las gracias desde aquí porque es una tarea muy importante. Bueno, como ven, la conferencia de hoy ha enlazado fenomenalmente con la que se pronunció aquí la semana anterior sobre el combate naval de Lepanto, aunque fuera posterior. ¿Por qué? Porque decía María que de pronto el pánico, no solo en las costas españolas, el pánico al turco, el pánico al pirata berberisco, iba a ser durante siglos pues casi el coco, pero un coco muy real. Si ustedes van a cualquier costa del Mediterráneo verán todas esas torres que hay en las costas y en las islas. Pues no son de otra época que de esta. Si van a Menorca, por ejemplo, verán que
que tanto Ciudadela como Mahón fueron asaltadas, saqueadas, masacradas y llevada su población cautiva. El miedo al turco y el miedo al pirata berberisco era una constante en la vida española. De hecho, prácticamente no se había culminado la conquista de Granada cuando esos ataques eran continuos. De hecho, una de las razones esenciales de decidirse a la conquista de Granada tiene que ver con ello. Tiene que ver porque lo que había sido el reino nazarí, aparentemente más tranquilo y supeditado siempre a la corona de Castilla esencialmente, estaba recibiendo continuos refuerzos y muchísimo dinero precisamente del otro lado. Es una de las historias más desconocidas de lo que es el intento español por asegurar sus propias fronteras. O sea, de lo que queda algo, Ceuta y Melilla. Pero siempre ha habido un intento de asegurar precisamente las costas españolas tomando lo que eran los auténticos nidos, y hablo de Dragú, de Barbarroja, hablo de auténticos asesinos, porque, claro, la piratería que aquí estamos, lo digo porque no el primero, pero sí el gran libro que ya ha publicado María es la leyenda de los dos piratas. La piratería por el cine tiene un prestigio verdaderamente inaudito. Los piratas eran la peor peste que había en los mares. Era una gente que atacaban normalmente poblaciones indefensas. O sea, nada de valientes. Al revés. Cuando se atacó primero aquí o cuando se atacaba las colonias españolas de América, se atacaban poblaciones indefensas donde no había tropas. Drake era eso. Pero sin embargo, como la batalla de Hollywood la hemos perdido, bueno, tan solo ahora empieza a haber algo. Bueno, el otro día comentábamos María y yo que se ha empezado a decir de cuando los norteamericanos invaden Cuba, porque la invadieron contra los españoles, diciendo que iban a apoyar a los rebeldes cubanos, pues Roosevelt, uno de los Roosevelt, que es convertido en un héroe, atacaron algo así como 17.000 yanquis, una colina defendida por 500 españoles. Roosevelt alardea de que ha matado al último español como una liebre. Lo que no dice es que se han tirado delante de esa colina incapaces de tomarla. Pero Hollywood ha mitificado los héroes cuando en realidad los héroes son los otros. ¿Sí? Sí. Pero, ¿qué pasa? Que ellos han tenido el cine, y yo insistiré una vez más aquí, que estoy a la espera de que por favor alguien haga una película en lo que los buenos seamos nosotros. Solo una. Con esa quizás me conformo. También decía el otro día aquello de que conocemos todos a Robin Hood, que posiblemente no existió, y nadie a Alfonso VIII. A Ricardo Corazón de León todos. ¿Qué hizo Ricardo Corazón de León? Pues hacer el tonto en una cruzada, con perdón, porque es que uso el otro sí, el otro bueno, resulta que venció al Imperio Almohade. Qué curioso, estaba casado con la hermana de Ricardo Corazón de León. Poca gente sabe que Leonor de Plantagenet era la hermana de Ricardo. Espero que estamos acabando el primer ciclo de este curso y yo estoy cada vez más satisfecho, primero de su asistencia y de la repercusión que está teniendo. Y esperemos que podamos hacer otro ciclo. Nos queda ya solo una conferencia, la que será el día 20 de este ciclo, insisto, por parte de Emilio Lara, y cerraremos con este cuadro. Me he extendido un poco para que tome un poco de resuello María, pero hay una anécdota genial que has contado de pasada que a mí me encanta. Los bellos pecados del cardenal. Porque si hubiera estado aquí otra amiga y también autora y que ha tenido y dio una conferencia sobre uno de sus antepasados, sobre Álvaro de Luna, Almudena Arteaga,
les hubiera podido contar quizás mejor que yo lo de los bellos pecados del cardenal. Los poderosísimos Mendoza. Tú has dicho la clave. La clave es cuando Cisneros le dice a Carrillo que los Mendoza también han tenido sus dudas al principio. Carrillo fue siempre muy de Isabel y no olvidemos que la Casa Mendoza era la que educó sobre todo a la Beltraneja. Es que la tenían, era su ahijada. Entonces, en el momento que pasa a estar en la Casa Mendoza, Guadalajara, Sigüenza, Toledo, eran los verdaderos virreyes o los terceros reyes de España. De los tres hermanos, el mayor era el duque. Luego estaba el gran Tendilla, que es el señor que aparece allí porque es el capitán de los ejércitos que toman Granada. Aunque en realidad él no estaba en ese momento allí, sino poniendo el pendón de Castilla en lo alto de la Alhambra. Y el otro, cura, era lo que se hacía, ¿no? Pero el cura, Pedro González de Mendoza, los curas entonces tenían ciertas bulas, sobre todo si eran de la nobleza. Tuvo 3 hijos. Los Mendoza, esto a lo mejor Almudena me reñiría porque eran tan poderosos y porque sus tierras de Guadalajara eran todas. Dijeron que eran descendientes del Cid. Y inmediatamente hubo un historiador de la Casa Mendoza que no solo los hizo descendientes del Cid, sino por varios sitios. Y de Álvar Fáñez. La verdad es que los primeros sitios les sonarán Ita y Buitrago. Las casas de Ita eran las primeras y continuamente toda esa zona que luego va hasta Buitrago de Lozoya está perfectamente lanzada, es parte de ese inmenso patrimonio. El cardenal, de varios hijos que tuvo, 3 en total, con señoras muy respetables de la corte, a uno le puso Rodrigo Díaz de Vivar y consiguió para él el título de conde del Cid, marqués de Cenete y señor de Jadraque. Seguro que han visto muchos de ustedes el castillo de Jadraque, ¿verdad? Ese castillo es donde este personaje fascinante, porque es fascinante, construyó allí un palacio y otro maravilloso que está todavía en manos de la Casa Mendoza, de la Calahorra. Son, sobre todo la Calahorra, el primer palacio renacentista que existe en España, construido porque los Mendoza en Italia tenían. El hombre don Rodrigo Díaz de Vivar y González de Mendoza, estuvieron a punto de casarlo con Lucrecia Borgia. Tuvo suerte, que era medio prima suya, porque eran de los Borja. Y Borja hay una población aquí que se llama Borja. Y un santo, Francisco de Borja. O sea, no lo casaron con ella y siempre había sido el favorito de la reina Isabel. La escena es que estaban jugando los niños y más, un niño Mendoza, pajes en la corte de los reyes católicos y murmuraban unas damas sobre aquellos niños y dijo, son los pecados del cardenal, cierto es, pero qué hermosos pecados. Y ahí le quedó a los bellos pecados del cardenal que Cisneros conoció perfectamente, porque es no solo contemporáneo, sino el gran aliado al principio de Pedro González de Mendoza. Ya tiene que hablar, ya recuperado el sueño, ahora te toca. Y hay una primera pregunta que te querría hacer. Richelieu y Cisneros, has empezado por ahí. ¿Por qué? Fue el año pasado el centenario de Cisneros. Construye la Universidad de Alcalá. ¿Por qué Richelieu es en estos momentos una figura nacional en Francia y por qué Cisneros está tan olvidado que lo único que se hizo seriamente fue una exposición en la ciudad de Sigüenza? Pues por lo que vienes contando todo este tiempo. Hay que tener en cuenta que Cisneros, aparte de haber quemado 3.000 libros, lo cual pues no vende, y es lo que nos hemos quedado, fue inquisidor general también de la Corona de Castilla. Una época estupenda para la Inquisición,
en la que la Inquisición fue muy laxa. Hay que tener en cuenta que Cisneros, en la imprenta de la facultad, editó e hizo circular más de 50 libros que luego prohibió la Inquisición, ¿vale? Porque él tenía una mentalidad completamente abierta al conocimiento, a la ciencia, por eso comenzó diciendo que era un humanista, él realmente se interesaba por el conocimiento y por la educación, pero porque somos especialistas en quedarnos con lo que queremos de la historia. Entonces, da igual que Cisneros lo hiciera Fernando el Católico Inquisidor ante los abusos del obispo Lucero de Córdoba, que había mandado a matar muchísima gente, y entonces Fernando el Católico, ante los levantamientos que estaba habiendo en Córdoba por el rigor de Lucero, mandó a Cisneros que fuera el inquisidor general de Castilla y le dijo, pero por favor, no castigues a Lucero. Dice, pero ¿cómo no voy a castigar a Lucero con lo que ha hecho? Lucero llegó a abrirle a denunciar a Fray Hernando de Talavera, o sea, diciendo que era un hereje. O sea, Fray Hernando de Talavera, el bueno del confesor de la reina, pues tampoco le valió de nada haber sido confesor de la reina, porque le abrieron un expediente a la Inquisición que evidentemente detuvo Cisneros acudiendo al Papa y diciendo que había que ponerle fin a eso porque no tenía ni pies ni cabeza. Pero es verdad que tenemos últimamente, que gracias a Dios que tenemos un Estado laico, pero el laicismo de nuestro Estado ha llevado también a que de pronto pues, cualquier personaje que pueda sonar a fanatismo religioso o a Inquisición sea castigado. No olvidemos, el otro día, precisamente en un artículo en el ABC, en El País, comentaban unos datos, daban unos números que a mí me parecen fascinantes, precisamente por la batalla que hemos perdido en Hollywood. En la película 1492, La conquista del paraíso, cada vez que salen escenas de España, sale la Inquisición matando a alguien. ¿Vale? La Inquisición, en todos sus años de historia, ordenó matar a 3.000 personas, que no voy a decir que esté bien, pero es que Enrique VIII de Inglaterra, en su vida, mandó matar a 50.000 católicos. 3.000, 50.000. Y cuando uno ve los Tudor, no están todo el rato ejecutando gente permanentemente de fondo, que es lo que tendrían que estar haciendo si seguimos los números. O si, por ejemplo, uno mira los datos de la brujería, que también la Inquisición, ¿cuántas brujas se quemaron en España? Bueno, la Inquisición, 59. En Alemania, 25.000. Pero los que quemamos brujas somos los españoles. Entonces, quiero decir, ¿por qué no se habla de Cisneros? Pues porque Cisneros ha sido inquisidor y como no sabemos nada de nuestra Inquisición, que además la Inquisición era un juicio en el que tú podías apelar y era lo más parecido, lo de siempre, el presentismo. No olvidemos en qué época estaba. Por supuesto se torturaba, pero se torturaba en la Inquisición y en cualquier tribunal se torturaba. Había pena de muerte, por supuesto, en la Inquisición y en cualquier tribunal. Es decir, pero nos hemos quedado con la leyenda que han escrito otros sobre nosotros, ¿no? Y es un poco eso. Y a mí me parece una lástima. Y creo que precisamente el hecho de que Cisneros haya sido un hombre que ha defendido, que ha luchado por la unidad, porque realmente yo pienso que Cisneros, más que luchar por la fe, al margen de que él fuera muy creyente y que a título personal, él siempre debajo del capelo cardenalicio, debajo de la ropa que le obligó, es que esa anécdota es muy graciosa porque vamos, a mí me chocó muchísimo, cuando le hizo arzobispo, él siguió vistiendo su hábito de monje franciscano. Y entonces automáticamente le escribieron, le llegó un comunicado, una amonestación del obispo diciendo que no, que tenía que llevar el boato correspondiente al arzobispado. O sea, él tenía que vestir como un arzobispo y tenía que vestir como arzobispo y se tenía que hacer rodear por una corte, un séquito. Bueno, se lo obedeció, se hizo una corte, se hizo su séquito y él seguía llevando debajo de su ropa de obispo el hábito franciscano con su cuerda y se lo zurcía él y se lo arreglaba él y se lo lavaba él. O sea, eso lo siguió haciendo toda su vida. Y luego, posteriormente, recibió otra nueva amonestación porque él siguió comiendo solo pan y agua, siguió ayunando y volvió a recibir una amonestación que no podía ayunar nada más que los viernes y en Semana Santa, que tenía que… Entonces, él pues, organizaba unos banquetes espectaculares de los cuales él no comía. Y cuentan que debajo de su cama de plumas pues, tenía un jergón. O sea, quiere decir que él fue un personaje totalmente… que creía lo que hacía. Pero al margen de que creyera en lo que hacía, no fue un fanático que no entendiera, que no aceptara, que no… Él fue para que os hagáis una idea de cómo no fue un fanático. Cuando él hace la Biblia políglota, él hace llamar a hijos de judíos y a judíos conversos. ¿Por qué? Porque considera que quién va a entender mejor, quién va a poder hacer mejor una traducción del hebreo de la Biblia que judíos conversos. Y no tiene ningún problema. Él llama a la Universidad de Alcalá a Antonio de Nebrija. Y Antonio de Nebrija era un gramático. Y de hecho, Antonio de Nebrija
también, posteriormente también, se dirigió contra la Inquisición, porque ¿cómo se atrevía a hablar un gramático y a decir cómo había que traducir la Biblia cuando no había estudiado teología? Quiero decir que Cisneros había una serie de cosas que a él consideraba que eran perfectas, normales, y que él incentivó, que fueron los años posteriores los que dieron ese paso atrás, que retrocedieron respecto a su visión totalmente revolucionaria y abierta. ¿Preguntas? Estaba todo el mundo asustado. Yo tengo una más. Vamos a ver, en un momento determinado ha señalado un cierto conflicto entre Fernando el Católico y el propio Cisneros. Es conocido que Fernando el Católico intentó a toda costa incluso tener un hijo de Germana de Foix para que heredara coronas. Pero sí me ha interesado mucho, de los dos hijos de Juana la Loca, Cisneros se inclina inmediatamente por el primogénito, que es Carlos, que sin embargo está en Flandes, mientras que Fernando está en Medina. Vamos, hay una expresión de un momento muy posterior, porque le dicen a Felipe II que su tío, dice, está ahí en contacto, dice, con herejes en todo caso mi tío es un cristiano viejo de Medina del Campo. Fue el primer emperador del Imperio Austrohúngaro. ¿Cómo? Me he quedado un poco oscuras. En realidad, ¿qué era lo que pretendía o qué se pretendía? ¿Que fuera Fernando el heredero? No, pretendían que Fernando fuera el regente. En vez de Cisneros, Fernando. Que cuando muriera Fernando el Católico, hasta que Carlos I quisiera venir a España, ¿vale? Porque no se sabía si iba a querer venir o si iba a querer, porque efectivamente no estaba en España, hasta que Carlos I quisiera venir a España, que fueron 2 años lo que tardó en venir, que dije, pues que se quede de regente su hermano. Pero claro, es que se quede de regente su hermano y cuando el otro quiera venir, se va a liar la que se va a liar. Y hay que tener en cuenta que es verdad que Cisneros apoya a Carlos I, aunque no le gusta nada. De hecho, la corte de Carlos I, los hombres que Carlos I a los que luego le da poder, como pueda ser Conchillos o estos, sí, que fueron, vamos, la parte de la leyenda negra y de los abusos que se produjeron en las Indias y que luego nos han pasado la factura que nos han pasado, vinieron de las manos de Conchillos, que directamente Cisneros en su momento, cuando vino con el séquito de Felipe II, cuando Felipe II murió, lo primero que hizo Cisneros fue acabar con Francisco de Cobos y con Conchillos, que tuvieron que huir de España. O sea, dijo, fuera todos los privilegios. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se fueron a Flandes y empezaron se quedaron alrededor de Carlos I. A Cisneros no le gustaba la opción de Carlos I, pero Cisneros, insisto, se declara a sí mismo el mayor albacea de la reina. Y la reina Isabel la Católica ha instituido como heredero de su corona a Carlos I. Entonces, de alguna forma, para evitar conflictos, para evitar guerras, lo mejor era que directamente que Fernando no entrara nunca para evitar la guerra con Carlos I. Pues si no tenemos preguntas, les aconsejo 2 cosas. Primero, el cuadro, sabe que lo tienen ahí, lo pueden... Sí, también es verdad, yo es que doy la vuelta. Sí, es que se puede salir por ahí. Está ahí, tienen el cuadro, que es un hermoso cuadro de un autor que, bueno, empezó 2 cosas más. Mañana pondremos, por última vez para este ciclo, la inscripción. Esta tarde se abrirá, lo digo, gracias Eugenia, porque es que van las plazas que vuelan. Entonces se pondrá esta tarde el plazo de inscripción para esta última jornada del ciclo y también aprovecho para indicarles que ya se ha abierto el plazo de matrícula también esta misma mañana del curso que Escritores con la Historia dará en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. El curso tendrá lugar entre los días 29 de julio y 2 de agosto. Estaremos un total de 17 autores. Está María, estoy yo y, bueno, y muchos de los que han estado aquí. Y las plazas son limitadas también está abierto el plazo de becas y les sugiero que los que quieran ir o amistades suyas o tal, algo tan simple que espabilen
que puede que cuando lleguen esté el cupo cubierto. Y bueno, les esperamos aquí justo el día 20, que esto estará bastante más animado, y el día 21 es que ya se abrirá el nuevo Senado. Que están poniendo caras bastante más animado porque ya habrá más actividad senadora. No es que me esté diciendo que yo he sido un rollo. No. Me está mirando con cara de como que bastante más animado. No. Discúlpenme, y creo que nadie lo ha entendido así. Es decir, que el Senado, que ha estado desde hace 2 meses sin actividad, el día 20 la recupera totalmente. Y les quería decir que había interés por parte del presidente del Senado, Pío García Escudero, de poder clausurar y estar como estuvo en la inauguración, clausurarlo, pero no puede porque ese mismo día y a la misma hora ya se celebra la última Diputación permanente y tiene que estar en la mesa justo a la misma hora. Y bueno, en su nombre y en el del Senado, era por eso lo de animado, hombre, no sean ustedes mal pensados. Yo lo sé. Bueno, pues lo dicho. Joder.